En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, estamos llegando al final de la preparación para la oración de reparación universal al corazón de Jesús en la divina voluntad. A partir de el libro de las 24 horas de la Pasión, estamos conociendo la profundidad de la pasión, la realidad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión desconocida, esa pasión interna que nuestro Señor Jesucristo padeció por la deuda de amor que tenemos contraída con Dios Padre y que Él vino a reparar. Las pasiones conocidas contra la gloria de Dios y contra el mismo, el pecado. Vamos a ir terminando esta preparación, hermanos, en los próximos capítulos con el conocimiento de la finalidad verdadera para la que fuimos creados, la verdadera naturaleza para lo que nuestro Señor nos creó, esa imagen y semejanza que nos infundió para que fuéramos como Él, para que Él pudiera tener cabida en nuestra vida y nosotros en la vida de Él, en que esa naturaleza divina y la naturaleza humana de la criatura conviviesen unidas, juntas, para que pudiéramos repetir, para que pudiéramos realizar lo que la divinidad lleva a cabo. Hermanos, en adelante vamos a poder comprobar la grandiosidad de la creación de la criatura, la verdadera realidad de la creación del hombre, la importancia del hombre para Dios. Por tanto, hermanos, conozcamos ya en los próximos capítulos esa finalidad para lo que fuimos creados, que es precisamente lo que tenemos que volver a recuperar a través de los conocimientos de la divina voluntad. Como iremos viendo, hermanos, en los próximos capítulos, nos va a ser expresado que la verdadera reparación que nuestro Señor Jesucristo quiere es precisamente imitarlo. Los santos han hablado de la imitación a Cristo, Tomás Kempis, entre otros. Es esa imitación que nuestro Señor Jesucristo quiere de la criatura y que ha de llevarse a cabo conociendo a nuestro Señor. No podemos imitar si no conocemos al imitado.
Este imitado, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo y por tanto debemos de profundizar en conocer su vida interior y su vida externa, su vida privada y su vida pública. Tenemos que conocer la pasión de nuestro Señor, tanto la interna, la que no es percibida a través de los sentidos, y la pasión externa a través del libro de las 24 de la Pasión. Nos quedan, pues, hermanos, 5 capítulos para abordar, ultimar el conocimiento de esa pasión desconocida de nuestro Señor, para dar paso a empezar a profundizar en cada una de las obras de la pasión. A partir de este momento, hermanos, cuando demos comienzo a meditar, a profundizar en cada hora de la pasión, de un modo didáctico, de un modo comprensible, con una pedagogía aprendible, podemos, hermanos, empezar a llevar a cabo la reparación como nuestro Señor le pide a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con su misma voluntad y su misma intención que iremos conociendo a partir de este momento y hasta finalizar el 5º capítulo. Damos paso al doctor Tomasini y a nuestros queridos presbíteros, Padre Ángel de Paraguay, miembro del Opus Dei, al Padre Pietro, misionero en Chile, italiano, entregado a la vida de la misión, y al Padre Osvaldo, párroco en Perú. Les damos la bienvenida y nuestra gratitud y damos comienzo. No somos parte de la misma creación. O sea, toda la familia humana viene de Adán, pero Adán se sale, Adán pierde los dones, ya habíamos hablado de eso, y en el momento en el que viene Jesús, viene a rehacer todo eso, pero primero es María. En María sucede lo mismo que sucedió en el paraíso terrenal. O sea, si vemos el relato del paraíso terrenal, es exactamente lo que pasó con María. O sea, es la figura del hombre es formada por Dios, la estatua. Y nos dice Jesús que en el momento que María dio su sí, el hágase en mí, en ese momento el Espíritu Santo penetra en el vientre de María y con 5 gotas de su sangre forma la humanidad del Verbo, bueno, la humanidad de Jesús. Y que cuando está perfectamente formada, en ese momento el Verbo eterno se encarna. Y ahora nos dice que pudo formar esa humanidad y que ella es verdadera Madre de Dios, porque aparte de sus dones de ser inmaculada, de todo lo que Dios le había dado, lo que la hizo realmente apta para ser Madre de Dios es que el Padre le compartió su germen de fecundidad divina. Y entonces ahora María tiene germen de fecundidad divina dado por el Padre y el germen humano de fecundidad humana por pertenecer a la familia humana. Y gracias a eso pudo concebir al hombre Dios. O sea, el ser que nace de ella tiene esas dos naturalezas. La naturaleza divina por el germen de fecundidad divina y en la parte humana por el germen de fecundidad humana que tiene por ser parte de la familia. Y luego dice, y de ese mismo germen
proviene toda la familia humana. O sea, de ese germen de fecundidad divina y fecundidad humana, o sea, que viene Jesús, pero de ese mismo germen provenimos todos nosotros. O sea, que lo que deberíamos de ser por herencia es hombre Dios, para poder llegar a ser imagen y semejanza de Dios en Jesucristo. ¿Qué distingue, Salvador, la prueba de nuestra Santísima Madre de la de Adán? ¿Qué distingue? Sí, ambos fueron probados. Sí. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre la prueba de nuestra Santísima Madre respecto de la que tuvo que pasar Adán? Mucha, porque aunque en Dios ya estaba todo, el acto único de Dios contiene tanto lo bueno como lo malo que la criatura ha hecho y lo bueno que Dios hizo. Pero en el tiempo todavía no existía el mal. Todavía no había sido hecho el pecado. Por lo tanto, a Adán nada más le dan la obediencia. Pero Jesús lo dice, pobrecito de Adán, es necesario compadecerlo porque no tenía experiencia en el mal. No sabía qué era eso ni sabía las consecuencias de eso. Entonces Adán desobedece por seguir su instinto, por seguir el gusto de él al ver el fruto, pero no sabía la consecuencia. María, ya en el momento de su concepción, del momento de la creación de su alma, el pecado ya existe. Entonces le muestran lo que Dios había hecho, la voluntad humana, la voluntad divina, lo que había realizado en el hombre, y le muestran lo que la voluntad humana separada de la divina puede hacer. Y ahí ella ve en plenitud lo que el pecado ocasiona, lo que la voluntad humana ocasiona. Y por eso dice que tuvo horror de la voluntad humana y en ese momento decidió no darle jamás vida a su voluntad. Entonces hay una diferencia enorme. En Adán simplemente fue la obediencia y en María ya le presentaron el bien y el mal. Una pregunta. Esto último de que descendemos de María con esas dos componentes, ¿cómo se puede explicar? Porque claro, biológicamente no descendemos de ahí. Entonces, ¿en qué modo ese germen divino nos corresponde? Porque somos parte de Jesús, Padre. O sea, Jesús nos contiene a toda la humanidad. O sea, y desde el momento mismo de su encarnación, nos asume a todos nosotros. Sí, sí. ¿Sí? Ahora sí. Es desde la eternidad, ahí en el Jesús estamos todos también, ¿no? Así es. Y en el momento de su encarnación, en ese momento también nos asume a todos y por eso empieza a pagar lo de todos nosotros. Desde ahí. Aunque pueda parecer, perdón, diga, padre. No, que decía que eso último lo reflexionábamos la semana pasada, cuando hablaba del que nos hizo nacer y nos hizo, y en la cruz nos, como que fue la plenitud, nos da luz, ¿no? A eso o sea, nos crece en él y nos da luz, como un parto, ¿no? Claro. Bueno. El Evangelio. ¿Mandé? Perdón. Esa diferencia en la prueba de nuestra Santísima Madre y Adán como consecuencia de que uno no conocía
el pecado de Adán, y sin embargo ya cuando nuestra madre viene al mundo ya lo conoce, que sea una barbaridad lo que vaya a decir, no puede significar que esa diferencia de algún modo Adán, vamos a decir, no tiene las mismas posibilidades de poder obedecer al no conocer la existencia del pecado, mientras que nuestra Santísima Madre sí tuvo esa opción de conocer la existencia del pecado y por tanto prevenir, prever y acatar y ser obediente. No, el punto es el amor. O sea, el amor que Adán tenía hacia Dios y el amor que Adán recibía de Dios era plenitud. Y ahí la culpa no es tanto el desobedecer, sino la culpa es olvidarse de que Dios lo amaba y olvidarse que tenía que amarlo. No era la desobediencia que nosotros conocemos como un vicio, como una falta, como un pecado. Era el cortar esa corriente de amor con Dios y que Adán lo tenía en plenitud. Entonces, no lo veamos como una falta de las comunes de nosotros, como una desobediencia de nosotros, porque nosotros no tenemos esa experiencia del amor divino. De algún modo, esa diferenciación, es decir, el que por un lado uno de los dos, Adán, no conozca la existencia del pecado, no tenga esa experiencia, y de algún modo, aunque parezca burdo decirlo, y racional, porque lo es, vamos a decir que tuvo menos opciones. No, es que ahí tendríamos que hablar del pecado original. O sea, mira, así a ver si lo podemos hacer rápido. Es necesario que el hombre conozca el pecado, conozca el mal. No hay forma de que el hombre pudiera elegir libremente, o sea, elegir la vida divina en libertad si no conoce el mal. O sea, si no conoce la consecuencia de la acción de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. En Adán tenía la voluntad divina ya en él, pero estaba condicionada a esa prueba, a esa obediencia. Entonces el punto es cómo va a conocer el mal Adán. Si teniendo la divina voluntad, el mal, el demonio no se le podía acercar. Esa es la razón de que Eva no tenga la voluntad divina. Bueno, es una de las razones, no es la principal. Pero entonces Eva, no teniendo la voluntad divina, Satanás se le puede acercar. Y la tentación de Eva, fue, no sabes cómo poder reproducirse. O sea, ser creadores como Dios. Que ese era el punto principal de la envidia de Satanás. Entonces la empieza a llevar, la empieza más o menos a inducir hacia eso. Y ya en la parte final que le dice, ni siquiera saben cómo se van a reproducir. Y dice Jesús, le enseñó el acto de las bestias. O sea, le enseñó el acto sexual de las bestias. Entonces, Eva vio con ojos nuevos, sintió con un sentido nuevo, se despertó en ella la parte, ¿cómo diríamos? Bueno, instintiva. La parte sensitiva. Instintiva. Uh-huh. Y Satanás siguió halagándola, hablándole, dice Jesús, acariciando sus miembros con su lengua viperina, o sea, hablándole,
una plática pornográfica, eso es lo que le estuvo diciendo. Hasta que llegó el momento en que Eva sintió un deseo inmenso de comerse ese fruto, pero no se lo podía comer sola. Entonces, ahora Eva sí se le puede acercar al hombre, porque Eva tiene una naturaleza humana y esa naturaleza humana le permite acercarse al hombre aunque no tenga la voluntad divina. Va corriendo porque el fruto se lo tiene que comer con él. Pero en ese momento Eva debió haber perdido esa luz que tenía de santidad que nos habla Jesús, que no estaban desnudos, estaban revestidos de luz, igual que Jesús en la transfiguración del monte Tabor. Eva debió haber perdido esa luz en el momento de haber ya deseado ese fruto, habérselo comido. Cuando llega Eva con Adán, Adán debió haber visto que Eva ya no era igual. De alguna manera había perdido esa luz, lo que entendamos por la luz, no importa. La belleza, una luz radiante, como sea. Entonces, dice Jesús, que Adán, al ver a Eva, debía haberla llevado con él y decirle, oye, esta mujer que me diste ya está de esta manera, o sea, ya hizo algo que no es correcto. Y entonces Jesús, yo la hubiera curado, le hubiera borrado de la mente todo lo que Satanás había infundido en ella y todo habría seguido igual. Y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Por lo tanto, Adán iba a conocer el mal en Eva. Se lo tenían que presentar. Al principio no conocía el mal. Pobrecito, ¿sí? Pero Eva se lo presenta no en la forma que se lo presentaron a María, pero de todas maneras vio lo que es el ser humano sin la gracia, sin la luz de Dios en ella. Entonces no es disculpa, es simplemente que se le antojó y ni siquiera cometieron el acto, ni siquiera pudieron cometer el acto ahí. Y eso lo dice el Génesis, porque después de haber salido del paraíso, dice el Génesis, Adán conoció a su mujer. Y el conocer en hebreo, en este ambiente, era tener relaciones sexuales. O sea que ahí nada más lo deseó, pero eso fue suficiente. Porque el Génesis dice, vio que era apetitoso y comió, ¿no? Dice, comió. Pero cuando salen del paraíso dice que él conoció a su mujer. Y en el caso de la Santísima Virgen, ¿Qué tiene? conoce el pecado pues por la herencia de la consecuencia, ¿no? La concupiscencia. Conoce el pecado, igual que ahora que está tan de moda esto del aviso. Ya hemos hablado de eso, o sea, ese aviso que va a venir, esto que Dios va a dar esa señal, esa llamada de atención para decirles, oigan, corríjanse. ¿Qué es el aviso? Lo que nos han dicho hasta la fecha las personas que han recibido estos mensajes es que será como una luz que te va a ser una iluminación de conciencia. ¿Y qué es una iluminación de conciencia? Nada más que te logres ver como te ve Dios. Perdón, pero eso no tiene ninguna importancia. Tú, yo, cualquiera de nosotros sabe lo que somos. Sabemos la cantidad de tonterías que hemos hecho, los pecados que hemos cometido, lo bajo que hemos caído, lo sabemos. Entonces,
¿qué me puede a mí significar el hecho de que me muestren cómo soy? Ya me conozco, pero ¿qué tal si te ponen en ese aviso lo que Dios quería que fuéramos y comparado con lo que somos? Ahí nos vamos a dar cuenta en realidad de lo que significó nuestra vida. Y en ese momento decidiremos, pero forzosamente tenemos que tener los dos puntos para poder hacer una comparación. Si nada más me muestran lo malo, ese soy yo. Yo sé la cantidad de tonterías y de cosas que he hecho en mi vida. ¿Para qué me lo va a mostrar? No, pero si me muestra lo que él quería que yo fuera, voy a decir, ah, caray, sí hay una diferencia. ¿De acuerdo? Una pregunta, cambiando. ¿Se puede tener los actos de la divina voluntad separados o en préstamo un tiempito que Dios nos dé, que los actos sean en fusión con el acto de la divina voluntad, antes de que uno pueda entrar a vivir de una manera ya permanente? Eso Sí, Dios lo va haciendo, lo puede ir haciendo, según así como... es. Porque yo digo, nuestros actos, yo puedo hacer la voluntad de Dios, pero con falta de rectitud de intención. Hago lo que Dios quiere, pero el motivo no es la gloria de Dios, sino o mezclado gloria de Dios con gloria humana. Pero si hago un acto perfectamente recto, a la gloria de Dios, en ese caso Dios puede tomarlo como propio también y ser un acto conjunto, pero aislado, ¿no? Sí. Porque luego uno sale y entra, ¿no? No, así Eso es es. lo que podría ser, ¿no? Así es. Y es más, nos Bien. dice que al Porque principio nos va prestando... cuando hay en mi acto alguna falta de intención, en ese caso Dios da frutos, pero no se une a ese acto porque no está perfecto. Pero si el acto fuera totalmente unido con la voluntad de Dios, con la gloria de Dios, sería un acto conjunto, pero uno. Si luego yo me salgo, ya deja de estar la voluntad divina fusionada con la mía, ¿no? Es así, ¿no? Por eso, o sea, No sé si entiende. al principio Jesús nos dice que nos va prestando su voluntad para irnos acostumbrando a obrar con ella. Me la presta y luego la retira. Me la vuelve a prestar y me la vuelve a retirar para que conforme nosotros vayamos actuando en unión con ella, nos la va prestando cada vez más, hasta que llegará el momento en el cual nos decidamos y entonces ya será posesión total y posesión continua. Pero mientras es ese entrar y salir, entrar y salir. ¿Sí? Sí, sí. Ahora... Porque además, ¿qué pasa? Que puede uno salir sin que sea pecado grave o incluso leve, sino por falta de amor. Yo salgo porque no está encaminado. Porque ¿qué pasa cuando una persona sale y ha cometido un pecado mortal? En ese caso, ha perdido lo anterior y para volver a entrar tiene que arrepentirse y ser perdonado y después ya volver de nuevo. Pero mientras no salga de esa situación, los actos que vaya haciendo, aunque sean actos buenos, o sea, yo cometo un pecado mortal, bueno, pero después hago actos buenos. En ese momento, al hacer actos buenos conforme a la divina voluntad, y si los hago por amor, necesariamente tendría que perdonarme el Señor, aunque no me haya confesado, si es un acto de dolor de amor, para poder seguir unido con Él en ese acto perfecto, digamos, con rectitud de intención, ¿no? No sé si eso es así como se puede entender, porque Dios puede perdonar directamente sin el sacramento si hay un acto de perfecto amor a Dios. Entonces, al perdonarme, vuelve otra vez a fusionarse conmigo con ese acto que es de perfecto amor a Dios. ¿Entiendo así correctamente esto? Es que él lo está poniendo, Padre, como cumplir la voluntad de Dios. Y eso no es vivir en la divina voluntad. Que lo está poniendo como el cumplimiento. Por eso, espéreme. Lo está viendo desde el punto de vista
de cumplir la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Y eso no es vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es tener la voluntad divina como vida, como vida. Por lo tanto, ese como vida no podría estar en un alma en donde no está la disposición para poder habitar en ella. Entonces, si es pecado venial, una distracción, un defecto de naturaleza, eso se perdona, pero un pecado mortal no. Entonces ahí necesita forzosamente el acudir al sacramento, obtener el perdón y... Yo me refiero a ver si después que me he arrepentido y he tenido un dolor de amor, Dios me perdona. Entonces, si hago un acto después de ese acto de dolor, un acto, no vivir, sino un acto con rectitud de intención, buscando la gloria de Dios, ese acto aislado, después de que Dios me haya podido perdonar, puede estar fusionado con el acto de la vida voluntad. Sí. Un momento, no de modo vivo. O sea que, aunque no ha habido confesión, porque Dios puede perdonar directamente, si quiere unirse conmigo en ese acto, tengo que estar totalmente purificado, porque si no, no podría padre. estar, ¿no? No, entonces tiene que haber un... Perdón. No, padre. No. Y esto es exactamente lo que íbamos a tratar el día de hoy. Cosa que esto ya nos da pie para entrar. En el Evangelio, en Mateo 19, nos dice lo siguiente. Dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y luego los apóstoles se quedan sorprendidos y dicen, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, una interrogación, si bueno, si esto que suena tan ilógico como que un camello pase por el ojo de una aguja, o sea, es más fácil eso a que un rico pueda salvarse. Entonces la pregunta obvia es, ¿quién se podrá salvar? Bueno, Jesús dice lo siguiente, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Bueno, entonces ahora vamos a preguntarnos, imposible, ¿por qué? ¿Por qué es imposible? El hombre podría haberse arrepentido al darse cuenta de la gravedad de su acción, de lo que acaba de cometer. Habría podido pedir perdón, ¿sí? Y haber actuado santamente por medio de las virtudes después de ese pecado, ¿sí? De esta manera, Dios habría, haciendo un uso de su misericordia y de su amor, muy bien habría podido dar su perdón y decir, sí, te perdono. Y de esta manera, Jesús hubiera podido venir a este mundo a realizar su finalidad, que era establecer su reino, y no hubiera tenido que venir a sufrir tanto. Es más o menos lo que estamos planteando ahorita. Usted lo planteó ya en la actualidad y yo lo quiero plantear en el inicio, allá con Adán, pero es lo mismo exactamente. Aquí necesitamos entender otra vez lo que es la finalidad de la creación del hombre y la finalidad de cada acto que el hombre tenía que hacer. Y para eso vamos a hacer uso de un parrafito del libro 18, la lectura 15, donde nos dice Jesús lo siguiente. La finalidad que Dios había puesto para el hombre era que viviendo en su voluntad, unido al querer divino, se transformara en una naturaleza igual a la de él, y que cada acto debería generar una vida divina. Cada acto debería generar una vida divina. Las dos voluntades debían marchar juntas, y en esta unión
la divina voluntad asumiría el trabajo de dar la paridad de la suya a la voluntad del alma. Así que esta, la voluntad divina, siendo santa, siendo pura, siendo luz, pone en el alma su santidad, su pureza y su luz. Y el trabajo del alma sería la de vivir unida a la divina voluntad. Así que el trabajo de la divina voluntad es el dar en modo perfecto su semejanza a la voluntad del alma, para hacerla crecer a su semejanza y darle el acto de su obrar, el valor que contiene el obrar de una voluntad divina y la criatura pudiera recibir. Si esto lo analizamos, entonces la voluntad humana tenía que estar siempre unida a la divina voluntad para cumplir su finalidad. Pero esto tenía que ser de manera libre. O sea, libremente tenía que optar por esto. Por eso es que la voluntad humana tenía que renunciar al obrar sin la unión con la divina voluntad. Pero como decide actuar sola, sin la unión, sin esta unión, de esa manera desarrolla en ella su propia finalidad. Ahora es la voluntad humana la que propone, dispone y lleva a cabo la finalidad que ella quiere, no la finalidad divina. Y entonces le da muerte a la acción de la divina voluntad en ella, y con ello le da muerte a la vida divina que Dios quería generar en cada acto de la criatura. ¿Sí? Ahora, con esto, ¿qué es lo que pasa? Defrauda el amor divino y queda deudora de una vida divina por cada acto que realiza. O sea, un pecado es un pecado, o sea, el pecado de obrar sin la divina voluntad es darle muerte a la vida divina en uno. Y el pecado de darle muerte al amor humano, eso da el traste con todo y ya no hay forma de que Dios perdone a menos que se pague esa culpa. Ahora se necesita pagar la deuda y se necesita aparte pagar la pena. Por lo tanto, para recuperar esta vida divina, era necesario el que voluntariamente el hombre hiciera exactamente lo contrario que hizo al hacer el pecado, que era darle muerte a su voluntad humana, a la vida de voluntad humana, para darle vida a la vida de la divina voluntad. El único problema es que el hombre ya no tiene divina voluntad. Por lo tanto, no podría darle vida a la divina voluntad en sus actos. Ya no tiene cómo hacerlo. Por lo tanto, ahora es Jesús el que tiene que venir a pagar, porque Él es el único que tiene vida divina. Y es el único que, con su voluntad humana, toma nuestros actos, los toma como propios de ella, los vence, o sea, por medio de las virtudes vence esos actos nuestros y pone una vida divina en cada uno de nuestros actos para entregárselos al Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, creo que es muy sencillo entender. Cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, o sea, la voluntad humana y la voluntad divina, una de estas voluntades se cruza, o sea, se cruza y forma una cruz. Entonces, la voluntad humana puso en la cruz a la voluntad divina. Para revertir eso, la voluntad humana tendría que volverse a poner en unión con la voluntad divina. Por lo tanto, la voluntad divina oponerse a la voluntad humana y formar la cruz de la voluntad humana. Esa es la renuncia. Y eso
eso no se podría hacer en ningún caso, ya no hablemos de Adán, sino en el caso que usted puso. Un pecado mortal hiere el amor de Dios y hiere el amor del prójimo. Lo que hablábamos al principio de Adán faltando al amor divino y Caín faltando también al amor humano. Entonces la degradación y lo que corrompe al alma es en manera tremenda, y ahí no puede venir la voluntad divina a habitar. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de recibir el perdón, que ese perdón es gracias a lo que Jesús sufrió, lo que Jesús rehizo de mí, y gracias a eso me perdona. O sea, me da sus méritos y puedo regresar a la gracia y puedo volverme a poner en la divina voluntad, cosa que Adán no pudo porque no había redentor todavía.